Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión. El día de hoy daremos seguimiento a los contenidos de los que hemos estado hablando en anteriores eh, sesiones. Si bien primero hablamos de la personalidad, posteriormente de las actitudes y los hábitos, cómo influían los hábitos en las actitudes, hoy iremos más a fondo para analizar la formación de los hábitos. ¿Cómo es que se forman los hábitos? Entendamos en primera instancia la definición de hábito. Se define de forma nominal como las cosas que hacemos repetidamente, pero la mayor parte del tiempo estamos conscientes de tal hecho. Cuando este acto se convierte en un acto repetitivo, cotidiano y además inconsciente, se convierte justamente en el acto eh, más preciso, más habitual, y lo llamamos hábito. La adquisición de hábitos tiene también un proceso. Para aprender o para poder adquirirlos, necesitamos practicarlos. Tras ensayar suficiente en ello, esto se hará un hábito inconsciente, natural y automático, y entonces permanecerá como parte de nuestra conducta. Los hábitos resultan de una combinación entre programación mental y desarrollo práctico. Los hábitos son la capacidad natural evolutiva personal que orienta capacidades de trabajo diario y de trabajo cotidiano. Entendamos entonces que los hábitos son la posibilidad de evolucionar en nuestro propio proyecto actitudinal. Las bondades de los hábitos, bueno, pues son que el hombre puede adquirir, modificar o erradicar los hábitos para lograr objetivos o metas o proyectos de vida. En este sentido, los hábitos se pueden formar de forma diferente. Pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de hábitos funcionales. Por ejemplo, el hacer ejercicio regularmente es un acto funcional, saludable. El planificar anticipadamente lo que se va a hacer, que de hecho lleva consigo una neuroprogramación de lo que vamos a hacer. La posibilidad de demostrar respeto a los demás y hacia uno mismo también se puede convertir en un hábito. Terminar lo que se inicia, tratando de cerrar círculos y permitiendo que exista ese fluido de energía hacia las cosas que emprendemos. También, bueno, algunos hábitos disfuncionales, por ejemplo, el pensar de forma negativa o destructivamente ante situaciones complicadas, el sentirse menos que los demás o sentirse más que los demás, el culpar a otros por acciones en las que ni siquiera tienen incurrencia, el no entregar trabajos a tiempo, eh, evitar aplazar situaciones emocionales o procesos que pueden ser dolorosos en vez de enfrentarlos directamente. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de que existen en el hombre ciertas capacidades. Y las capacidades que pueden moldear los hábitos son la capacidad de imaginar, la capacidad de crear y, ya lo decíamos anteriormente, la capacidad de planear. Además, estas tres situaciones de imaginar, crear y planear nos desarrollan de manera individual la capacidad de prever, de autodirigir y de prever la actuación individual. Es decir, podemos controlar nuestros actos, pueden ser mejor pensados y en función de esto, bueno, los hábitos se convierten en un direccionalizador de la personalidad. El poder de la mente es enorme. De hecho, hoy todavía se siguen investigando situaciones sobre el proceso cognitivo, la realidad que puede existir y que desconocemos aún con respecto a los pensamientos y la influencia que pueden tener en el entorno. La mente construye los hábitos. En base a, lo anterior, en base a esta situación, es la única que destruye también los malos hábitos.
Por ello, un hábito es producto de una mentalización profunda, persistente, en base a sentencias o limitantes en la modificación de hábitos. Es decir, si tenemos una sentencia de progreso, hoy me va a ir bien, hoy voy a buscar resolver problemas, hoy voy a tratar de mejorar ciertas situaciones de mi físico, etcétera, esas sentencias se vuelven programación. Así, sentencias negativas como así me hizo Dios infieren una apatía con respecto a la conformación de nuestros propios hábitos, la modelación de nuestras actitudes y obviamente la creación o destrucción de nuestra personalidad. Bueno, para hablar de hábitos, indudablemente necesitamos conocer cómo podemos cambiar los hábitos, cuáles son esos tips que nos permitirían desarrollar pues una mejor forma de proceder, de actuar y de ir forjando esta personalidad. Es importante que reconozcamos que al modificar nuestras acciones lo que creamos son sendas neuronales, nuevos caminos que van a partir de conductas y de acciones repetitivas que estimulan el inconsciente activo, por lo que debemos de cultivar virtudes contrarias a hábitos erróneos o hábitos que hemos detectado que queremos erradicar. Ante la mentira, pues vamos a hablar con la verdad. Ante la apatía, hay que ponerle decisión a las cosas y emprender. Ante el egoísmo, hay que empezar a compartir. Y ante el miedo, el valor de la esperanza y la fe puede ser una alternativa que nos saque de este estado de incitación al temor. Es bien importante que entendamos que la mejor época para formar nuestros hábitos, pues es la etapa de la juventud. Es ahí donde adquirimos una personalidad para el resto de nuestra vida que, si bien puede modificarse, no puede generarse un cambio extremo. Este es el momento en el que estamos construyendo nuestra conducta, afilándonos y perfilándonos hacia un porvenir. Por ello es importante que la personalidad, las actitudes y los hábitos siempre tiendan al lado positivo. Nos vemos en la siguiente emisión. Espero este breve comentario les haya servido. Quedo de ustedes. Hasta la próxima.